Cuando me instalé en Francia en 2014, tuve que adaptarme de forma muy rápida. A veces, tratando de hacer cualquier trámite para alquilar un piso o hacer una entrevista de trabajo, escuchaba algunas palabras que no sabía lo que significaban y me quedaba atascado. Si a ti también te pasa esto, no te preocupes. Soy Sergio García y en este vídeo te voy a enseñar las 30 palabras que debes conocer antes de emigrar a Francia. Para esta ocasión he traído nada menos que a mi mujer, que es francesa, para que escuchéis las palabras como se dicen realmente y no con el acentazo de Badajoz que les pongo yo. Loyer. Es una palabra que utilizamos para decir alquiler o la renta de un apartamento. Se usa para decir lo que cuesta el alquiler. Pongamos un ejemplo. 100 euros de loyer? Où dois-je signer? 100 euros de alquiler? ¿Dónde hay que firmar? Location, colocation. La locación es la acción de alquilar un bien. A la persona que alquila el bien se le llama locataire, que significa inquilino, es decir, la persona que paga el alquiler al propietario del apartamento o a la agencia inmobiliaria. Si lo alquilamos entre varias personas, el concepto es colocación, y entre ellas se llaman colocataires, o de forma más amical, coloc. Pongamos un ejemplo. Si tu veux garder ton pognon, fais de la colocation. Si tu dinero es tu paraíso, comparte piso. Bail. Se conoce como lo que nosotros llamamos contrato de alquiler, que por una parte compromete al propietario del apartamento, que en francés se llama bailleur o loueur, a mantener un precio, y por otra parte compromete al inquilino a pagar el alquiler, o como ya lo hemos aprendido antes, loyer. Pongamos un ejemplo. Ta nouvelle vie en France commence par la signature d'un bail. Tu nueva vida en Francia comienza firmando el contrato de alquiler. Appartement. Es lo que en castellano se conoce como apartamento, y en Francia los describen de una forma particular, ya que según el número de habitaciones que tenga, se categorizan en T1 si es un estudio, T2 si tiene una habitación más el salón, T3 si tiene dos habitaciones más el salón, y así sucesivamente. Por ejemplo, Pendant le confinement, profite de ton appartement. Durante el confinamiento, disfruta de tu apartamento. CDI, CDD. CDI es lo que en castellano se conoce como contrato de duración indefinida, o más comúnmente conocido como trabajo fijo o estable. Y CDD es el contrato de duración determinada, el cual tiene una fecha que pone fin al contrato. Pongamos un ejemplo. J'ai enfin été embauché en CDI. Por fin tengo un contrato fijo. Intérim. Interim es una modalidad de contrato de duración muy variable que puede durar desde unas horas hasta varios meses y que tiene como objetivo reemplazar a un empleado que no estará disponible durante ese periodo de tiempo. A la persona que hace interim se la conoce como intérimaire. Veamos un ejemplo. Commence en intérim y tu obtiendras un CDI. Trabaja de forma provisional y obtendrás un puesto fijo. Rendez-vous. Rendez-vous es lo que en castellano llamamos a una cita. Literalmente se traduce como vaya usted, pero la forma ideal de traducirlo es cita. Por ejemplo, Un seul rendez-vous peut changer toute une vie. Una sola cita puede cambiar toda una vida. Emploi. significa empleo. También puedes escuchar travail o boulot, aunque este último es algo más coloquial. Veamos un ejemplo. Tu as toutes tes chances pour trouver un emploi. Tienes todas las papeletas para encontrar un empleo. Fiche de paye, bulletin de paye ou bulletin de salaire. Es lo que en castellano se conoce como nómina. También se le llama bulletin de salaire. Básicamente es un documento donde resume tu salario y tus contribuciones al Estado y a la Seguridad Social, etc. Un ejemplo sería: Après chaque mois travaillé, tu auras une fiche de paye. Al final de cada mes tendrás una nómina. Pôle emploi. Pôle emploi es un establecimiento público que se dedica a gestionar empleos. Es aquí donde debemos darnos de alta como demandantes de empleo para poder conseguir un trabajo. Veamos un ejemplo. La recherche de mon futur travail commence chez Pôle emploi. La búsqueda de mi futuro trabajo empieza en Pôle emploi. Contrat de travail ou contrat d'embauche. Esta es fácil, es un contrato de trabajo y también podéis escucharlo como contrat d'embauche, ya que esa palabra se utiliza para lo que en castellano se llama contratar. Veamos un ejemplo. J'ai signé mon contrat de travail. J'ai été embauché chez Carrefour. He firmado mi contrato de trabajo. Me han contratado en Carrefour. Centre des finances. Es lo que en castellano se conoce como hacienda y es un establecimiento donde se va a pagar impuestos. Generalmente, la primera vez que se paga impuestos en Francia se hace de forma presencial en este tipo de establecimientos y a partir del segundo año ya se puede hacer por internet. Veamos un ejemplo. Je vais payer mes impôts au centre des finances. Voy a Hacienda a pagar mis impuestos. Avis d'imposition. Esto es lo que en castellano llamamos a la declaración de la renta.
Concretamente, es un documento donde detalla lo que has ganado en el último año y la cantidad de dinero con la que debes contribuir para mantener las comodidades que este país te ofrece. Veamos un ejemplo. L'avis d'imposition sert à savoir combien je dois payer aux impôts. El avis d'imposition sirve para saber cuánto debo pagar a Hacienda. Certificat de non-imposition. Es un documento que detalla tu situación con respecto a los impuestos y justifica tanto los ingresos como las cargas económicas de una persona. Por ejemplo, Le certificat de non-imposition se demande sur le site impôt.gouv.fr. El certificado de no imposición se pide en impôt.gouv.fr. Taxe d'habitation. esto es un impuesto local que se paga anualmente y que el coste depende de las características de tu casa o apartamento, de su localización, de tu situación personal, por ejemplo, lo que ganas, cuántas personas viven contigo y eso, y se paga siempre, ya seas propietario, inquilino o incluso si te hospedan de forma gratuita. Desde que Macron fue elegido presidente de la República Francesa, se puso como objetivo suprimir este impuesto en el plazo de 3 años para el 80% de los hogares. Yo formo parte de ese 80% y se agradece muchísimo, la verdad. Pero si tú aún pagas la taxa de habitación, no te preocupes, que terminará desapareciendo en 2023. Pongamos un ejemplo. Merci Macron pour supprimer la taxe d'habitation. Gracias Macron por suprimir la taxe d'habitation. Justificatif de domicile. Esto es un documento que certifica dónde vives, y en Francia se pueden usar varios de forma legal. Los justificantes legales son una factura de agua, gas o electricidad, de teléfono fijo o móvil, una factura de internet, una factura del seguro del hogar, una vida en posición o de non-imposición o un justificante de taxa de habitación. Todos esos documentos sirven para certificar que vivís en vuestro domicilio y ahí os va un ejemplo. On te demandera le justificatif de domicile pour toutes tes démarches. Te pedirán el justificante de domicilio en todos tus trámites. Carte vitale ou carte verte. Así se llama la tarjeta de seguridad social francesa, y con esa tarjeta casi todos los gastos médicos son totalmente reembolsados o directamente subvencionados por el Estado. Pongamos un ejemplo. Tu ne sortiras pas de chez toi sans prendre ta carte vitale. No saldrás de tu casa sin coger la carte vitale. Pièce d'identité. Literalmente es un documento de identidad. Es como el DNI en España, solo que en Francia puedes presentar varios documentos que son considerados documentos de identidad, como la Carte Nationale d'Identité o CNI, el permiso de conducir si está en formato europeo, es decir, el que tiene el tamaño de una tarjeta de crédito. También puedes presentar un libro de familia, un acta de nacimiento o la carte vitale como documento de identidad. Sabed que durante un control de identidad cualquiera de estos últimos documentos deben ir acompañados de un pasaporte y visa o un titre de séjour. Veamos un ejemplo. Tu pourras pas sourire sur ta photo de ta pièce d'identité. No podrás sonreír en la foto de tu pièce d'identité. Virement. Este término se usa para lo que en castellano usamos transferencia bancaria, aunque esta palabra viene del verbo virer, que tiene varias connotaciones. Por ejemplo, despedir a alguien o girar sobre sí mismo. Este último se usa en el universo marítimo. Veamos un ejemplo. Quand le bateau vire, fais-moi un virement de 200 € avant que je te vire. Cuando el barco gire, hazme una transferencia de 200 € antes de que te despida. RIB. Es un acrónimo de Relevé d'Identité Bancaire, o lo que es lo mismo, un número de cuenta que está asociado a tu persona y a tu banco. Básicamente es lo que te piden para poder hacer una transferencia. Vamos a ver un ejemplo. Voici mon RIB pour que tu puisses me faire un virement. Aquí tienes mi número de cuenta para que puedas hacerme una transferencia. Navette, car, bus. Es lo que en castellano se conoce como autobús, solo que en Francia los categorizan según su itinerario. Si es urbano, lo llaman bus. Si va de un punto A a un punto B y vuelta, se le dice navette. Y si hace un trayecto hacia otra ciudad, se le llama car. Un ejemplo sería: Je vais prendre le bus vers la gare, puis le car jusqu'à Nice, et enfin la navette vers l'aéroport. Voy a coger el bus hacia la estación, luego el bus hacia Niza y finalmente el bus hacia el aeropuerto. Voiture. Generalmente es lo que nosotros llamamos automóvil o coche, pero también lo usan para nombrar los diferentes vagones de un tren. Por ejemplo, J'ai suivi les conseils de Sergio et je me suis acheté ma première voiture en France. He seguido los consejos de Sergio y me he comprado mi primer coche en Francia. Carte grise.
es el certificado de inmatriculación de un vehículo y es básicamente el pasaporte del vehículo donde dice quién es el propietario, qué modelo es, qué motorización lleva, cuándo se matriculó por primera vez y otros datos del mismo estilo. Veamos un ejemplo. Depuis 2017, je peux faire ma carte grise en ligne. Desde 2017, puedo hacer mi carte grise en línea. Carte bleue, carte bancaire ou CB. Es lo que nosotros llamamos tarjeta de crédito. Y ya sabes de sobra para qué sirve una tarjeta de crédito, así que no te voy a poner un ejemplo. Pero sí te voy a decir que si quieres saber cómo obtener una, solo tienes que hacer clic aquí. Espèce. Con esta palabra nos referimos al dinero en metálico o cash, y es otro medio de pago. Un ejemplo sería: Voulez-vous régler en espèces ou CB? ¿Quiere usted pagar en efectivo o con tarjeta? CAF et APL. la CAF es un acrónimo de Caisse d'Allocation Familiale. La APL es una ayuda similar destinada a estudiantes independizados y que viene de otro fondo económico distinto. Las dos son ayudas del Estado. Son organismos privados a nivel departamental que se encargan de dar a particulares una serie de prestaciones económicas de carácter social o familiar bajo unas condiciones determinadas por la ley. En otras palabras, son organismos que te proporcionan una subvención económica para ayudarte con el alquiler y generalmente las personas o familias con ingresos modestos pueden beneficiarse de esta ayuda. Pongamos un ejemplo. J'ai reçu le virement de la CAF. He recibido la transferencia de la CAF. Médecin traitant. Se traduce como médico de cabecera y en Francia el médico de cabecera lo eliges tú. Es decir, que vas a un médico y le dices que siempre vas a venir a verlo a él y él te da unos documentos para enviar a la Seguridad Social para que oficialmente sea tu médico de cabecera. Veamos un ejemplo. Qui est votre médecin traitant? ¿Quién es su médico de cabecera? CPAM. Es un acrónimo de Caisse Primaire d'Assurance Maladie y se llama también Sécurité Sociale. Es el organismo que subvenciona las prestaciones sanitarias. Por ejemplo, cuando estás de baja de maternidad o paternidad, es la CPAM quien cubre tus ingresos. Veamos un ejemplo. Je dois envoyer ce document à la CPAM de Marseille. Debo enviar este documento a la CPAM de Marsella. Arrêt de travail. Se conoce como lo que en castellano llamamos a baja laboral. Es decir, cuando estás enfermo y no puedes ir a trabajar, debes ir al médico para que te dé un tratamiento y al mismo tiempo te proporciona una baja laboral, que es un papel con 2 o 3 copias en el cual debes escribir tus datos personales y enviar una copia al trabajo y el resto a la CPAM de tu ciudad. Legalmente dispones de 48 horas para hacer este trámite desde que solicitas la baja laboral. Según la naturaleza de la ausencia al trabajo, podemos hablar de arrêt maladie cuando estamos enfermos o accident de travail cuando tuvimos un accidente en el trabajo o incluso accident de trajet cuando tienes un accidente yendo o viniendo del trabajo. Veamos un ejemplo. J'ai envoyé mon arrêt de travail. He enviado mi baja laboral. Préfecture. La prefectura es una división administrativa territorial y su rol no es otro que velar por el respeto del orden público y asegurar la aplicación de leyes y reglamentos como el Estado lo exige. Aquí se hace mayormente todo el tema burocrático con el tema de la inmigración, los cambios de nombre de vehículos y otros temas variados. Hasta hace poco casi todos los temas burocráticos se hacían en persona en la prefectura y cada día había como 2 horas de espera en la calle hasta poder entrar. Pongamos un ejemplo. Mets ton réveil à 4 heures si tu dois aller à la préfecture. Pon una alarma a las 4 de la mañana si tienes que ir a la prefectura. Si este vídeo te ha resultado útil, por favor, suscríbete porque me vas a hacer muy feliz. Y si quieres ver más vídeos de este tipo, dale like y compártelo. ¿Os habéis dado cuenta? Yo he visto una falta de ortografía en el vídeo. Si tú también la has visto, déjala en un comentario. No olvides darle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo.